Bien, vamos a hablar de funciones pares e impares. Entonces, consideren una función que toma valores reales y tal que su dominio también es un conjunto de números reales. Decimos que la función f es par si f evaluado en x coincide con f de menos x para todo x en el dominio de f. Y decimos que f es una función impar si f de menos x coincide con menos f de x para todo x en el dominio de f. Noten que aquí en la segunda condición es como si el menos saliera del paréntesis. Ahora, ¿cómo se ven geométricamente estas dos condiciones? Bueno, pues aquí se representa una función par. Aquí está un punto x en el dominio de la función. Aquí está su inverso aditivo. Y en estos dos puntos la función vale lo mismo. Ahora, si esa condición la aplican para todos los elementos del dominio, lo que van a obtener es una gráfica que es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir eso de ser simétrica con respecto del eje Y? Bueno, pues que si ustedes toman el plano y lo doblan por aquí por el eje Y, esta porción de la gráfica que está del lado derecho se va a empalmar con la porción que está del lado izquierdo. Ahora, aquí está representada una función impar. Y lo que nos dice la condición 2 es que si toman un punto en el dominio y toman su inverso aditivo, el valor de, el valor de la función en menos x, o sea, digamos, esto que está ahí, f de menos x, es igual a el inverso aditivo de lo que vale la función en f. Eh, Noten que si nosotros dibujamos rectas que pasen por el origen y unan esa recta corresponde a, por aquí andaría un puntito X, por aquí andaría su inverso. Y la condición 2 se traduce en que la recta que une, a ver, este puntito tendría coordenadas, imagínense que tiene coordenadas, coma f de u. El puntito que está por aquí tiene coordenadas menos u, coma f de menos u. Y lo que sucede con esta configuración, bueno, lo que podemos observar es que este, esta recta tiene la propiedad de que esta distancia tiene que ser igual a esa distancia. Y eso debe de suceder para todos los puntos en el dominio. O sea, si ahora agarran otro, pasan la recta por el origen y lo unen con, ¿sí? Eh, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Pero la recta tiene que pasar por el origen. Y hacemos lo mismo con el otro punto. Entonces, así. Ujú. Esto va a ser igual a esto otro que está aquí. Eh, en resumen, la porción de la gráfica que está aquí en el primer cuadrante, si ustedes la giran 180 grados, es decir, si le dan media vuelta, esta curva verde se va a empalmar con la curva verde que está de este lado. Ahora, posiblemente en los puntos que están aquí cerquita de cero, la función no está definida, pero eso no importa, o sea, esta, eh, esta curva verde y esta otra representan la gráfica de una función impar, aunque la función no pase por cero. Bien, entonces ya vimos cómo se tiene que ver la gráfica de una función par y la gráfica de una función impar.
Pero surge la pregunta, si en vez de conocer la gráfica, nos dan la regla de correspondencia, es decir, nos dan la expresión algebraica que define la función, ¿cómo podemos identificar si la función es par o impar? Bien, para ayudar a responder esta pregunta hay que recordar algunas propiedades de los exponentes. La primera propiedad nos dice que si tenemos a la m elevado a la n, eso es igual a elevado a la m por n. Después tenemos la misma base y distintos exponentes. Al multiplicarlos, los exponentes se van a sumar. Y después tenemos un producto elevado a la misma potencia. Entonces el exponente como que se distribuye en cada uno de los factores. Ahora vamos a recordar un poquito de álgebra. Recuerden que los números naturales son los que sirven para contar y empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, ese conjunto lo podemos dividir en dos conjuntos que no tienen puntos en común. Y esos son los enteros pares no negativos, que serían 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. Este conjunto se puede escribir como el conjunto de todos los números de la forma 2 por n, donde n es un número natural. Ahora, esta notación lo que significa es que n va a ir tomando los valores que están aquí, o sea, 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y los elementos de este conjunto son los que se obtienen al multiplicar por 2 cada uno de los números naturales. O sea que vamos a empezar a obtener el 0, el 2, el 4, el 6 y así. Ahora, los enteros impares no negativos son 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Este conjunto lo podemos escribir de forma abreviada como el conjunto de todos los números de la forma 2 por n más 1, donde n es un natural. Ahora, como en el caso anterior, esta notación significa que n va a ir tomando los valores 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por 2 y después le vamos a sumar 1. Que es lo mismo que si a todos los elementos de aquí le sumamos 1, entonces tenemos 1, 3, 5, 7 y así. ¿Y qué más hay que recordar? Bueno, observen que cuando elevan menos 1 a una potencia par, utilizando esta primer ley de los exponentes que está aquí, esto nos va a quedar como menos 1 al cuadrado elevado a la n. Pero menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos 1 a la n que vale 1. Y si menos 1 lo elevan a una potencia impar, utilizando esta ley de los exponentes que está aquí, les va a quedar menos 1 a la 2n por menos 1 a la 1. Pero este primer término ya sabíamos que vale 1, el segundo término se queda igual, y esto es menos 1. En resumen, menos 1 elevado a una potencia par vale 1. Menos 1 elevado a una potencia impar vale menos 1. Bien, ¿y eso qué? Bueno, pues ahora consideren cualquier número real. Vamos a tomar este número, su inverso, y vamos a ver qué pasa cuando los elevamos a potencias pares o potencias impares. Bueno, pues si ustedes calculan menos x elevado a la 2n, que es como algo similar a lo que hicimos aquí, eh, por la ley de los exponentes que está aquí, con el número 3, este lo pueden escribir como menos 1 a la 2n por x a la 2n, pero esto ya sabíamos que vale 1, entonces nos queda x a la 2n, que es muy semejante a lo que teníamos. Eh, y si calculan menos x elevado a una potencia impar, utilizando esta segunda ley de los exponentes, lo pueden escribir así. Pero menos x a la 2n, ya sabemos que vale x a la 2n. Este menos x se queda así.
En resumen, este menos lo podemos dejar afuera de este paréntesis y nos queda x a la 2n más 1. ¿Cuál es la moraleja? Que si menos x lo elevan a una potencia par, van a obtener x a la 2n. Y que si menos x lo elevan a una potencia impar, van a obtener x a la 2n más 1 con un cambio de signo. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto donde podamos aplicar lo que acabamos de ver. Ahora, para utilizar lo que vimos anteriormente, vamos a resolver este ejercicio. Nos dan dos funciones, f y g. Observen que la primera función es un cociente en el que todas las potencias de x que aparecen son pares, o sea, 4, 2 y 6. Y en la función g, todas las potencias que aparecen son impares. Bien, entonces, si queremos determinar si la función f es par, impar o ninguna de las dos, comenzamos señalando que el dominio de f es el conjunto de todos los números reales. Y eso se debe a que el denominador no se anula nunca. X a la sexta es lo mismo que x al cubo elevado al cuadrado, y todo número elevado al cuadrado es no negativo. Entonces, al sumar 2 va a seguir va a ser positivo, de tal forma que el denominador nunca vale cero. Ahora, lo que hacemos es desarrollar f de menos x. Entonces, a ver, ¿qué hicimos? Tomamos cualquier real, agarramos su inverso y lo metemos en la fórmula para calcular la función f. Nos queda menos x a la cuarta más 3 por menos x al cuadrado menos 8 sobre menos x a la sexta más 2. Pero acabamos de ver que siempre que tenemos exponentes pares, el menos, eh, como que lo podemos omitir. De tal forma que esto lo podemos escribir como x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 8 sobre x a la sexta más 2. Y este cociente es justamente la función f evaluada en el punto x. Por lo que concluimos que f es una función par. Ahora, en el caso de la función g, primero notamos que el dominio es todos los números reales, porque aquí no hay divisiones ni raíces cuadradas de nada. Esta expresión la podemos calcular siempre para cualquier número real. Y comenzamos evaluando g en menos x, donde menos x es cualquier número real. Entonces sustituimos menos x en la expresión que tenemos para g. Nos queda 8 por menos x a la quinta, menos 6 por menos x al cubo, más 2 por menos x. Y anteriormente vimos que cuando elevamos una potencia impar, ahí el menos sí se va a quedar. Eh, Esto quiere decir que esta expresión eh, es igual a esto. Ahora noten que es, em, lo que está entre paréntesis indica que a x lo elevan a la quinta potencia y a eso le cambian el signo. Después aquí a x lo elevan al cubo y luego le cambian el signo. Y este menos afectó al más, entonces nos queda así. Y llegados a este punto, lo que hay que hacer es sacar el signo menos que está aquí en cada sumando. O sea, como que vamos a factorizar un menos 1. Si sacamos el signo menos, nos va a quedar 8 por x a la quinta menos 6 por x al cubo, porque aquí había 2 y dos signos menos, más 2x. Pero eso es justamente menos la función g evaluada en el punto x. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero hacer énfasis en esta propiedad algebraica que veo que a veces les cuesta este trabajo.
Recuerden que si tienen un menos afuera de un paréntesis, este signo va a afectar a cada uno de los sumandos. Eso es lo que nos permite pasar de acá para acá. Y aquí también quiero señalar que es diferente, eh, o sea, observen cómo están agrupados aquí las cosas. Es diferente escribir menos x y elevar todo a la quinta a lo que está escrito del otro lado de la ecuación, que aquí lo que se hace es elevar x a la quinta potencia y luego cambiar el signo. Aquí en el segundo sumando es la misma situación. Tengan presente que es diferente, o bueno, digamos, lo que está expresado aquí es elevar al cubo el número menos x. Y lo que está expresado del otro lado de la ecuación es elevar x al cubo y luego cambiarle el signo. Este, mm, bueno, solamente quiero hacer énfasis en el uso de los paréntesis. De tal suerte que esta cadena de igualdades nos demuestran que g es una función impar. Y, ¿qué es lo que les quiero decir? Que si tienen una función en donde únicamente aparecen exponentes pares, afectando a la variable x, eso seguramente va a ser una función par. Ahora, aquí tienen constantes, pero todo número elevado a la cero vale 1. Esa es otra propiedad, la voy a escribir por aquí. Todo número elevado a la cero es igual a 1. De tal suerte que aquí donde tienen constantes es como si estuvieran multiplicando por x a la cero. Y cero, el número cero muchas veces conviene considerarlo como un número par. Entonces, en la expresión para la función f únicamente aparecen potencias pares de x. Y aquí en la expresión para la función g únicamente aparecen potencias impares de x. Bien, espero que esto les sea de ayuda.